¿Ya estamos al aire? Muy bien, para que dejemos de decir groserías, porque si no nos iban a captar aquí. Sí, lo estaba diciendo. Sí, Martín dice muchas No. groserías. Bueno, antes que nada, los saludamos. Hoy es el jueves 27 de abril del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales, donde le vamos a comentar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en las ediciones digital e impresa de la Jornada de Oriente. Me acompaña Martín Hernández Alcántara, buenas noches. y Fermín Alejandro García Hernández. Pues hoy es este jueves, como algunos les dicen, es el viernes chiquito. O el jueves negro. No, el viernes chiquito, porque pues es prácticamente ya el inicio de un Otro puente, Fermín. largo puente Te vas pasando vacacional. en puentes, Fermín. Es un muy buen puente porque es el único que nos toca a los periodistas. Vas a salir. No, pero ¿Por qué? porque la economía, ¿qué tal si Donald Trump nos saca el Tratado de Libre Comercio? Ya dijeron que no. Bueno, pues precisamente esa ha sido la noticia que ha dominado desde ayer. Este juego que hace el presidente Donald Trump, que muchos no dicen que es juego, es simplemente se está exhibiendo su verdadera personalidad, un hombre que no es político profesional y que ha vuelto a la presidencia de Estados Unidos una delirante política de absurdos. Es el Paredes gringo. ¿Te acuerdas de Paredes? Sí, Luis sí, Paredes. claro, sí, ¿Cómo Paredes? Sí, claro. Alguna vez, por ejemplo, decía Luis Paredes, no, el escritor Héctor Aguilar Camín, que decía que había algo peor que los políticos, y eran los políticos no profesionales. Y ahí está el caso de Donald Trump, de Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma. Sí, claro, yo, por ejemplo, por eso siempre le he desconfiado a los que salen siempre hablando que son candidatos ciudadanos. O sea, desconfías a los independientes, Fermín. Sí, yo sí, Te van a totalmente. linchar, te van a linchar. No importa. Porque cuando han llegado a gobernar han sido peores. Ahí tenemos el Bronco. Sí, ¿verdad? Tenemos el Pero Bronco. el Bronco era es profesional, era priista, ¿no? Pero él siempre se ha manejado como ciudadano. Y tuvimos a Gabriel Hinojosa Rivero acá en Puebla. Ni los panistas tenían buen recuerdo de él, Bueno, Luis Paredes incluso llegó con esa bandera, porque él no tenía militancia en el PAN, sino Oye, que sí, un loco. entra al PAN y tuvimos... ¿Quién fue peor, Hinojosa o Paredes, a tu gusto? Yo creo que sí, Hinojosa, no. No, a mi gusto fue Paredes, porque Paredes creó una enorme expectativa, algo así como lo que hizo Vicente Fox O Trump. o Trump, que es este fenómeno de estos políticos no profesionales. Que en realidad son unos loquillos. Sí, claro. Entonces, Loquillo. utilizan los prejuicios y la gente que muestra su hartazgo hacia la corrupción, hacia la ineficiencia de la clase política, les creen. Y cuando llegan, se demuestran que sus políticas públicas son meras ocurrencias, meros dichos que no tienen nada de fondo, o en el peor de los casos, esas ideas absurdas las intentan llevar a la realidad, que eso es lo grave. A ver, por ejemplo, Paredes, que traía cuando él era candidato, tú lo escuchabas y parecía ser alguien que hacía muy buenas propuestas. Fue contra Carlos Alberto Culán y Nasser, ¿te acuerdas? Claro, porque Paredes siempre había sido proyectista en el terreno arquitectónico y era muy bueno presentando maquetas, explicando, y sobre todo, digo, y eso hay que reconocérselo a Luis Paredes, tiene mucho Es elocuente, ¿no? carisma para Y es contar elocuente. las cosas, es elocuente. Y entonces es muy bueno, al ser proyectista, siempre un arquitecto que es proyectista, que esa es una rama de la arquitectura, te cuenta como todo el ambiente que rodea a una obra. Entonces tú ves, por ejemplo, en las revistas que te exhiben fraccionamientos y te seducen las fotos y eso. Aunque después no tengas ni agua, como Exacto. Lomas de Angelópolis. Exactamente. Pero más allá de eso, el tema era que él proponía este famoso subterráneo en el Zócalo Hoy de la estaba ciudad de de acuerdo Puebla. con los colegas de la Fuente Educativa que recuerdas que Luis Paredes ya incluyó la Jornada de Oriente, hizo una caja del tiempo. Sí. Pero no hemos de ¿para cuándo era esa caja? Ya tenía que haberse despado, ¿no? No, Y que había metido muchas jornadas de Oriente para que después del futuro se den cuenta que estábamos equivocados y que... Creo que para el año 2050. Ahí se va a ver. Alguna cosa así. Cuando ya no... Una de sus locuras más está en el Ángel Custodio, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí que no es locura. Locura era querer hacer un estacionamiento en el Zócalo de la ciudad de Puebla, que ponía en riesgo, obviamente, al Zócalo, que es parte fundamental
del centro histórico, del patrimonio cultural de la humanidad, y ponía en riesgo la propia catedral de Puebla. Claro. Y además era prácticamente destruir la identidad del centro histórico. Bueno, era inaudito cómo Paredes creía que sí se podía hacer esa obra. Y cómo, por ejemplo, a ver, otro absurdo de Luis Paredes es cuando, no sé si usted sepa, si usted piensa que en Puebla no hay metro, le voy a decir, está usted equivocado, porque ya existe la estación 1 sí, del metro. Cierto. La estación virtual le llamó. Hay una estación del metro en Puebla. Le llamó la estación virtual del que la hizo ahí precisamente. ¿En dónde está? En el paso a desnivel, donde está ahí, en la avenida Juárez. Y le llamó la estación virtual. Sí, esa es la estación 1 del metro. Para que vean cómo gobiernan los panistas, que se rascan las vestiduras. No, cómo gobiernan los independientes. O los locos. Sí, no le digas así, son independientes. Los dementes. Los políticos no profesionales. Bueno, es el caso de Donald Trump, que decía que iba a eliminar, a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. En un principio me acuerdo que pues, la amenaza primero no era creíble porque muchos no creían que iba a ganar. Cuando yo gana, muchos empezaron a preocuparse. Hubo analistas serios que dijeron, no, espérense, si viene una renegociación del Tratado de Libre Comercio, puede ser muy positivo para México, porque siempre fue cuestionado cómo se negoció en la época de Carlos Salinas de Gortari, donde el campo mexicano quedó prácticamente... No, pues ahí fue con su sentencia de muerte, ¿no? Eliminado por el Tratado de Libre Comercio. Usted va al mercado y compra... tortilla gringa. Tortillas con maíz gringo, manzanas que vienen de Estados Unidos. Frijol chino. Carne que viene de Nueva Zelanda. Chile chino. Bueno, ya se llegó al extremo. Chino. Que por cierto, a ver... frente a las cámaras te lo encargo. No, no. Hay una polémica en la Ciudad de México. No digas eso, pero no entre las cámaras. De que se está vendiendo ya en México arroz de plástico. No, ¿cómo? Sí, claro. No, es en serio. En México ya empezaron a detectar que hay arroz de plástico. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vas a digerir eso? Es imposible. Bueno, pues resulta que incluso ya hicieron pruebas porque el arroz, por mucha variedad que tengas en su calidad y eso, a la hora que tú lo echas a un sartén, pues se empieza a mostrar que se está cocinando. Y este arroz de plástico no se modifica. Sí, es más, es como un arroz que tendría ya como... No, ese frijoles va a ser una combinación atómica. Como un arroz... Van a matar perros. Ya preparado. Y resulta que los que lo están vendiendo cuentan que... ¿Cuánto vale el kilo de arroz? Rubí. Como... 25 pesos. Bueno, pues cuentan que ese arroz de plástico se los venden a $1 el kilo. Ya. ¿Y es chino o qué es? No, creo que sí viene de China, alguna cosa así. Alguien explicaba que no es que necesariamente sea un pedazo de plástico, sino es una especie como de este material que se utiliza para las grajeas de las pastillas. Oye, la gente se lo está comiendo. Lo están comiendo. Bueno, a ver, aquí los avicultores hace aproximadamente mes y medio denunciaron que habían entrado más de 4,000 cajas es cierto. de huevo infectado con gripe aviar de Estados Unidos, y los mismos agricultores esa HN4 esa, ¿no? La gripe aviar. han dicho que las autoridades no les han hecho caso. O sea, se sigue vendiendo eso. Sí, claro, en la central de abasto de Puebla. Eso es lo que permite muchas veces el libre comercio. Bueno, sí. Entonces, llegamos a ese extremo después de que México tenía una producción basta, una ¿no? gran producción. Para autoconsumo incluso. En los gobiernos priistas era muy dado que cada año se declaraba la autosuficiencia alimentaria del país. Ya no, ¿verdad? No, ya no. ¿Cuál autosuficiencia alimentaria? Todo ya no viene del somos extranjero. independientes. No. Hoy somos totalmente dependientes desde el punto de vista alimenticio. O sea, la soberanía nacional a nivel Y por eso alimentario. tenemos tanto narcotráfico, tanto huachicolero, tanto asalto, pues porque el campo Ya no da. ya se vació. Hace algún tiempo hay una revista muy interesante que se llama Mexicanísimo. Hacían un ejercicio muy interesante. Decía, si México nada más tuviera 100 habitantes, entonces decían qué proporción serían en diferentes cosas, ¿no? Y decían, si México nada más tuviera 100 habitantes, ya nada más vivirían en el campo 20. El 80% en las ciudades. Ya 80 en ciudades o centros suburbanos, que es lo intermedio entre el campo. Donde más hay pobreza, por cierto. Ese es el efecto del Tratado de Libre Comercio en el campo. Bueno, el caso es que ayer Donald Trump
como parte de sus locuras, primero filtran a medios de comunicación electrónicos en Estados Unidos, que va a firmar Trump va a firmar un acto ejecutivo donde va a retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Tiene esa potestad como presidente. Él sí lo puede hacer. ¿Qué sucedió? Que el peso se desplomó 32 centavos, como un primer efecto. Y por la noche se sabe, trasciende, que hablaron por teléfono Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau, el ministro de Canadá, donde los tres hablan de que no se van a retirar del Tratado de Libre Comercio. Sobre todo lo importante era que Trump dijera que no. ¿Fue en la conferencia tripartita, Fermín, o hablaron? No, hablaron por teléfono. Los tres, Sí. juntos. Hoy han estado revelando que el que habla por teléfono es Enrique Peña Nieto. Que son estas cosas incomprensibles. Y de de Enrique Garay Peña dice que Nieto, está haciendo eso, ¿no? que uno dice, a ver, pues hizo lo correcto, ¿no? O sea, tú como presidente de México sueltan un rumor. Y hablas. Y sobre todo con la experiencia que hubo. Tú acuérdate de lo que pasó en 1900, si no estoy mal, 95, 94, 95. Cuando fue lo de Jaime Serrapuche, los errores de diciembre. Pero más allá de eso, cuando hay un medio de comunicación en Estados Unidos que dice que hay un golpe de Estado en México. ¿No fue el Washington Post? No, ahorita te digo, era un periódico que es especialista nada más en finanzas. Y No fue el Wall Street Journal, no. The Wall Street Journal, creo que sí, fue The Wall Street Journal. Claro, en aquel entonces no había hoy los medios de... No había ni internet. No había internet, no había esto, pero eso provocó una fuga masiva de capitales. Bueno, ayer estaba un efecto muy parecido porque nadie desmentía y todo hace suponer que la Casa Blanca filtró estos mensajes. A propósito, deliberadamente. Claro, y es lo correcto que el presidente de México le hable al de Estados Unidos y le pregunte lo básico. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Pero esta política de comunicación de Peña que es rara, de que no, los dos llamaron, los dos ese día se Justin les ocurrió, Trudeau. Saludarse. Entonces, en lugar de que aclaren bien las cosas, que hasta Peña Nieto quede bien. Quedaría bien, ¿no? Porque claro, tenía la iniciativa yo le hablé para preguntar, para evitar que siguiera avanzando estas especulaciones. Y que se siga depreciando el peso. Esta incertidumbre. No, siempre es así como lo clásico que siempre pasa cuando tienen un delincuente. Iba una patrulla pasando y Casualmente dicen. empezó a haber un comportamiento sospechoso. Dicen. Lo seguimos, salieron las armas y los tuvimos que matar. Siempre ese es todo el esquema, ¿no? Parece que es así lo mismo, ¿no? Le iba yo a hablar que descuelgo el teléfono y que entra una llamada de Donald Trump y me dijo, no me voy del tratado. O sea, verdaderamente que es... Y esa versión la cuenta Luis Videgaray, el caso. Sí, claro. El canciller mexicano. Exactamente, que en realidad pues creo que sigue siendo el secretario de Hacienda, es el que verdaderamente... Y el candidato de Peña, ¿no? No, el candidato ya no. Incluso el propio Videgaray ya dijo que él no le hace por eso se dicen los al tema de siempre las dicen que no quiere. candidatos. Ya ves, Armenta dijo que no iba a ir al Morena y ahí está. Bueno, pero es muy mentiroso. Pero no, Por eso, Videgaray, si es Videgaray prácticamente el PRI está entregando ya la presidencia. Sí. Pues claro. ¿Y Osorio Chong, cómo lo ves? Con Osorio Chong no sale mal en las encuestas, pero Osorio Chong, el problema es que no tiene carisma. No, es el PRI, seco, ¿no? El PRI está en una tragedia histórica porque no tienen candidatos. O sea, ni aunque manden al mismo Jesucristo de candidato. Hay quien ha dicho O a Gandhi. que a lo mejor Belinda. Narro sería una buena opción, pero... No, Narro, te va a hacer bien. Bueno. Amigo de Moreno Valle, cosas. Bueno, pero más allá de eso, pues es un académico de la UNAM, doctor, un hombre sereno, que sería interesante porque ya es un hombre grande. Sí, de edad, ¿no? Pero en sí el PRI no tiene figuras. Quisieron experimentar con estas dos mujeres, con la exgobernadora de Yucatán. Con Ivonne Ortega. Ivonne Ortega. No funcionó su disque campaña para ser aspirante a... Amiga personal de Peña. Sí, fue gobernadora, son como de esas cuotas que les dan a los gobernadores. Carismática, pero creo que después se embarazó, ¿no? Ella tuvo su hijo hace un año, más de un año. Por eso, en esta sección se embarazó como que eso... Ella fue gobernadora del Estado de México, es sobrina de un muy famoso cacique que era su tío, que allá en Yucatán.
Cervera Pacheco. Sí. Eh, ¿Fue gobernador también? Fue 2 Cervera veces Pacheco. gobernador de ¿No me acuerdo Yucatán. de Luis Cervera Pacheco? Ahorita me acuerdo bien su nombre. Que fue secretario de la Reforma Agraria con Carlos Salinas de Y Gortari. fue gobernador justo con Salinas también, ¿no? Cervera Pacheco. Sí, y con él hubo una polémica porque él entra en un periodo como sustituto de un gobernador que se apellidaba Manzanilla Schiffer, No recuerdo. que lo tumban porque... Sí, es cierto. Y entra este hombre, Cervera Pacheco, y después busca la candidatura, que es cuando entra la primera vez esta polémica si era válido, que si eso se consideraba reelección o no. Pero Cervera Pacheco durante muchos años controló Yucatán, su sobrina ya fue gobernadora, y luego gobernó el PAN con otro pariente de ellos. O sea, los Cervera Pacheco son poderosísimos allá en la península de O sea, Yucatán. son como el Huachipower poblano. Algo así. No pegó, pasa desapercibido. Después se dijo que iban a impulsar antes se había querido impulsar a la canciller, Ruiz Massieu. a Ruiz Massieu, que es la hija de renunció. Francisco Ruiz Massieu, que lo asesinaron en la época de Carlos Salinas de Gortari, exgobernador de Sobrina Guerrero. de Carlos Salinas de Gortari. Sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Actualmente es la secretaria general del PRI, tampoco funciona. También quisieron experimentar con Rosario Robles. Berlanga. Sí, claro, en su momento. No, ya si Rosario Robles llega con No, este país. no. Es peor que Moreno Valle. No funcionó. Entonces no encuentra el PRI el hilo. Y Videgaray, pues sería como lo que pasaba con Ernesto Cordero. Los secretarios de Hacienda son impopulares Sí, de ¿verdad? entrada. Entonces, pero Videgaray ha demostrado tener un poder Muy fuerte. muy ¿no? fuerte sobre Enrique Peña Nieto, y es el que ahorita está llevando la batuta Y borró a Mid, ¿no? sí, claro, a José Antonio Meade. Digo, quien tendría que estar hablando del Tratado de Libre Comercio por fuerza tendría que ser José Antonio Mid. O el secretario de Economía, Exactamente. Guajardo. ¿Quién es? Guajardo. ¿Usted lo conoce? Brilla por sus... Bueno, es Víctor Cervera. Víctor Cervera Pacheco. Usaba mucha guayabera. Bueno, en Yucatán todos los políticos usan guayabera. Allá no se usa traje ni corbata. Y Melquiades, aquí. Bueno, esos son otros políticos. Ya se fue a Costa Rica. Entonces, el asunto es que hoy en día Donald Trump cambia su postura en unas cuantas horas. ¿Por qué? Pues es claro que no iba a hacer eso. Eso era prácticamente ahorcarse. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos depende en mucho de este Tratado de Libre Comercio, la industria automotriz. Estados Unidos tienen vehículos baratos, pues porque se arman en México. Y hubo reportes, Fermín, de que, digamos, los grandes sindicatos, que sí los hay allá, y las grandes organizaciones agrícolas presionaron a Donald Trump para que no hiciera eso, ¿no? Porque las exportaciones hacia México de productos, por ejemplo, cítricos, importantísimos, de carnes, no iban a prosperar nada más porque este señor se fuera para allá. No tienen mercado interno para eso, son, digamos, productos que se están cuidando, que se están cultivando, que están criando en el caso del ganado bovino, solamente para la venta en México. Exactamente, mucho del maíz que llega a México es maíz que originalmente se producía para el ganado, que no es totalmente apto para Y luego el lo estaban consumo dando para el humano. consumo humano, ¿eh? Y a México se vende pues para elaborar tortillas, barato. Y bueno, esa es una de tantas. Recordemos que Donald Trump hace unos días también firmó otra acta ejecutiva para retirar o reducir fondos federales a las llamadas ciudades santuario, Donde están los migrantes, ¿no? que son ciudades donde conviven mucho los migrantes, como por ejemplo Los Ángeles, California. Hoy, por ejemplo, El País trae una entrevista de el alcalde de San Diego, California, que él dice, a ver, Tijuana y San Diego Son prácticamente lo mismo. es una región integrada. Entonces, si algo llegara a dividir a Tijuana de San Diego, Se la acaba la afectación economía. para San Diego es terrible. O sea, hablando alcalde blanco del partido Casi Ku Klux Klan. republicano, diciendo que no puede romperse esa Sí. relación. Y es de los ultras, Fermín. Bueno, y resulta que la Corte de Estados Unidos ya dijo que es ilegal que les estén reduciendo los fondos federales a estas ciudades donde hay una convivencia de los migrantes. Luego Donald Trump dijo que iba a sacar a todos los migrantes mexicanos indocumentados de Estados Unidos,
Y la verdad de las cosas es que en los 100 días que lleva Donald Trump, el número de deportados es muy bajo. Es menor que el que tuvo Obama, por ejemplo. Obama, que no alardeaba el tema, que era... Que se estaba riendo y por acá te estaba golpeando. Claro, que siempre tenía una imagen de ser muy tolerante, de ser primer presidente afroamericano, un presidente que se parecía mucho a los Kennedy, hablando carismático, de los derechos culto, civiles, agradable, muy agradable, alivianado, boliviano, como que decir. realmente tenía una política dura, de garrote, Durísima, ¿verdad? contra los migrantes mexicanos. Y él con el gobierno de Obama, es cuando empieza esta separación de las familias, Así es. donde no importa que si tú tuviste hijos en Estados Unidos y eres ilegal, te deportan y tus hijos se quedan en Estados Unidos. Claro. O sea, ni siquiera es un asunto de decir vamos a deportar a la familia para que se mantengan juntos, sino es separamos a los papás, incluso matrimonios. Se ha llegado a dar el caso de que deteniéndolos a los dos juntos, los separan en los centros de reclusión y a uno lo pueden mandar a un lado de la frontera y a otro lado de la frontera en la deportación, y los hijos quedarse en Estados Unidos. Es ya realmente un atentado contra familias. Eso hacía Obama, ¿verdad? Eso se empezó a hacer con el gobierno de Obama. Horrible. Bueno, pero es lo que ha dominado hoy, como que hay más tranquilidad de los mercados. Es importante porque pues venía todo este tema del puente. Hubiera sido terrible que, por ejemplo, hubiera quedado esta idea de que Estados Unidos se retiraba y que pasara todo este largo fin de semana. No, se hubiera ido el peso, ¿no? Yo creo que cuando regresaran el martes los mercados, todo eso, hubiera sido una cosa terrible. ¿Cuál es tu pronóstico sobre Donald Trump, Fernando? ¿Qué va a pasar con él? Son los 100 días. ¿Cuándo se cumplen los 100 días? Este sábado, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una jornada de la jornada que dice tremendo Trump, tremendo, y al parecer crecientemente flexible. Sus sueños van por un lado, la realidad por otro. O sea, como diciendo, el hombre ya se dio cuenta que todas estas ideas locas chocan. Sí. Bueno, ahorita acaba de mandar su propuesta de reforma fiscal, donde no viene el famoso asunto de que iba a gravar los coches que se armaban en México con un impuesto altísimo, creo que del 35%, para que ya no se armaran en México. No, y lo que más nos preocupaba... Y las fábricas fueran a Estados Unidos. Lo que más nos preocupaba como mexicanos, o preocupaba a gran parte de la opinión pública, Fermín, el muro. No sé, es evidentemente que no se va a realizar. Claro, y mira, y vuelvo a lo que hace rato decía. Cuando vinieron las ideas de Trump, incluso los más serenos dijeron, a ver, si Trump lo hace, qué bueno. Porque el muro, dices, a ver, si vas a cerrar la frontera, porque ¿cuál es el saldo? A ver, de aquí para allá pasan indocumentados. Sí, nos va a afectar mucho que esos indocumentados no manden remesas. Pero también por esa frontera pasan drogas, pasan armas, claro, pasan contrabando, pasan un montón de cosas con un saldo muy negativo para México. Sobre todo en el tema de las armas. ¿Se va a cerrar? Entonces decían, pues si lo vas a cerrar... Adiós, bueno, narco armado, ¿no? Bueno, sí, el narco buscará otras rutas, otra manera de entrar. Va a ser más difícil. Pero ya no por la frontera, entre México y Estados Unidos. El muro ya existe. Sí, hay una parte construida. Se dice que prácticamente desde los Bush, ¿no? Un tercio ya está construido. No sirve. Lo brincan. Hay el ingenio. ¿Te acuerdas que alguna vez descubrieron unos narcos que hacían unas catapultas? Sí. Para aventar los paquetes de droga. O sea, otros han hecho reportajes de que destruyen el muro para construir sus casas, se llevan el material. El Chapo construía túneles. Ingenio mexicano. Por abajo. Se roban el muro para hacer sus casas. Y bueno, y además algo que siempre se ha dicho. Siempre se habla de los narcos del lado mexicano y nunca de los narcos del lado de Estados Unidos. Son los principales consumidores de narcóticos en la tierra. Pero las organizaciones criminales. Que trafican allá. Gringos, o sea, gringos. El blanco. Y policías y también... El blanco neoyorquino. Empresarios. Digamos. Tú vas a Nueva York y en cada puesto de flores, tú sabes que ahí venden hermosas flores y también venden droga. De cocaína. Sí, claro. La regla, por ejemplo, en Nueva York, alguna vez trajeron a este famoso alcalde, Rudolph Giuliani. Lo trajo Carlos Slim en la época de Andrés Manuel López Obrador, dice que para que solucionara el problema de la inseguridad en la Ciudad de México. Los que sabían que había hecho Giuliani siempre dijeron, pues eso no va a funcionar,
Lo que hizo Giuliani no fue combatir la delincuencia, no fue meter a los delincuentes a la cárcel, Fue fue dividir el territorio, ¿no? pactar. Simplemente no hagas ruido, no escandalices. Tú llegas con un medidor de flores, si tú llegas discreto con tu perrito, con tu bolsa del súper Y tus dólares. y quiero una bolsita de cocaína y se los das de cocaína, heroína, anfetamina, Te los ponen tus flores. marihuana, lo que tú quieras, todos contentos, todos serenos, no pasa nada. Si el vendedor ve que estás escandalizando, que vas Que en gritando, estado inconveniente. te rechaza a venderte y como si no le estuvieras hablando, incluso puede hasta llamar a la policía y decir que lo estás molestando. Eso es lo que hicieron. Claro. O sea, le bajaron al tema de la violencia, pero Circula droga por mayor. El consumo, el principal mercado del mundo de droga. las redes de lavado de dinero. Allá sí hay consumo de drogas prohibidas, Fermín. No es tan alto como aquí en México. No, allá es una cosa, allá lo raro es que no consumen. La gente se mete cocaína para trabajar, por ejemplo. Sí, claro. Allá No es una droga lúdica como en México, es una droga para trabajar. sí, claro. Digo, hay una, a ver, aquí a veces nos hemos espantado por médicos del Seguro Social que antes de operar hacen, bueno, pues después se supo que hay pilotos de aerolíneas de Estados Unidos que se drogan antes Sí. de pilotear. O los que, pues es como los que se meten aquí aspirina con coca, ¿no? O en las universidades estudiantes Sí, exactamente. que toman cosas En Harvard, Yale. para no dormir, estudiar 4 largas noches. Y además allá tienen todavía otro problema mucho mayor, que son el uso de medicamentos. Aquí en México, por ejemplo, eso es Sí. muy... Digamos que lo que se llaman las drogas de patente. Sí, que es esta adicción a los medicamentos. Sí, tu aspirina para dormir, para despertarte, para ser feliz, para no dormir, para no envidiar, para no estarte fijando en la vida de los demás. Este cantante Prince se muere precisamente por este Sí. consumo de Un enervantes, opiáceo, sí. de medicamentos. Entonces, es una sociedad, pues es entendible, es una sociedad que vive en economía de guerra. O sea, la enorme cantidad de soldados que han ido y regresan afectados, dañados. Los llamados veteranos. Sí, y cuántas guerras ha tenido Estados Unidos. Entonces, el problema de fondo es que es una sociedad que necesita mucho de ese consumo de drogas y al mismo tiempo hay una política puritana. Hipócrita, ¿no? Sí, puritana, sí, es el puritanismo. El puritanismo es Hipócrita. un flagelo en sus normas morales, aunque abajo ellos La práctica es no la llevan de a cabo. Sodoma y Gomorra. Es como este hombre Díaz Serrano de Provida, cuando fue funcionario público y le revisan sus cuentas, resulta que utilizaba fondos públicos Para contratar. para comprar tangas. También, tanguitas. Tangas, o sea, Cuando te compraba tangas hasta de dulce, de esas que se deshacen. ay, no sé, vaya. Bueno, yo lo leí, pues yo qué puedo decir. Pero bueno, ese es el puritanismo que hay mucho en Estados Unidos, que nos está afectando mucho, que pone muy nervioso a México. Antes a veces pasaban muchas cosas en la política de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hizo Obama, pues como que aquí en México Ni no, pelado. ni nos O iban ni nos Clinton. venían, ¿no? Ahora sí, y parece ser que es un deporte ya de Obama poner nervioso a México, De Trump. a Trump, y sobre todo jugar con Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿quién no juega con él? Hasta su señora. Ay, no sé. Bueno, esto es lo que podemos comentarle de lo que hay en las noticias nacionales, pero también hay noticias aquí en Puebla. Fermín, auditorio, la principal noticia para mañana a nivel local en la jornada de Oriente es lo que está pasando con el juicio de amparo que interpuso el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Ustedes saben, el acusado que está perseguido por el morenovallismo, no se han aprobado sus cuentas públicas y además se le decretó una inhabilitación por 12 años, si no mal recuerdo. Pues bueno, él estableció un juicio de garantías y el juzgado tercero de distrito ya le llamó la atención al Congreso, Fermín, porque están dilatando el proceso para que Eduardo Rivera Pérez se pueda defender, y ha advertido el juzgado tercero al Poder Legislativo que si no realiza las cosas en tiempo y forma, pues va a haber una sanción de tipo económico. En el mismo sentido, nuestra segunda noticia es la declaración de Jorge Aguilar Chedraui, el presidente del Congreso, de la mesa directiva de la Junta ahora se llama la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local de la 59 legislatura. Él dice que la actuación de los legisladores ha sido apegada a derecho completamente, que no van a variar, por cierto,
su conducta en el caso de Eduardo Rivera Pérez y que van a cumplir en tiempo y forma, Fermín. Así es, las estrategias siempre que ha tenido el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el morenovallismo, es siempre meter los problemas abajo del tapete. Y que ahí se vayan acumulando ¿no? Y irlos aventándoselos a los siguientes gobernantes. El problema de esto es que sí les funciona en un primer momento, en los primeros años. A Rafael le funcionó en su sexenio porque todos los juicios laborales siempre era no contestarlos. O sea, tú demandabas y hay una serie de procedimientos que están hechos para que no prosperen tus demandas. Y era chicana tras chicana. No darte los papeles. Llegabas, por ejemplo, a los juzgados, al juzgado contencioso, y decían, a ver, es la audiencia de la Jornada de Oriente contra Moreno Valle. Aldo Bonani. Entonces, espérame, no, pues yo me llamo Martín Hernández. Ay, nos equivocamos. A ver, hay que mandar a volver a traer el expediente. Okay. Y 2 meses. Y eran 3, 4 meses para que otra vez se mandara a llamar ese expediente. Hay un abogado que se llama Luis Soriano, muy conocido. El defensor de derechos humanos se volvió después. Él trabajaba en el gobierno del estado. Era el encargado de... Y él sabía esos trucos. Entonces él después salió del gobierno, se metió a litigar para defender a... los corridos, a los despedidos de Moreno Valle. Y él se tuvo que ir en algún momento de Puebla porque le inventaron una orden de aprehensión, porque él como abogado se sabía todas las trampas y entonces él sabía siempre cómo iban a actuar, ¿no? Cómo, y se adelantaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de los despedidos del gobierno, él 2 días antes presentaba un recurso para que se verificara que no estuviera mal el expediente. Entonces, cuando llegaba a la audiencia ya estaba garantizado que sí estaba el expediente. Y proseguía. Entonces, eso es lo que ha usado el morenovallismo. Con Eduardo Rivera no es la excepción. Él quiere solicitar un amparo contra la inhabilitación que le decreta 12 años, ¿verdad? El Congreso del Estado. ¿Y qué hace? Pues no le entregan los documentos de la inhabilitación del Congreso. Aunque están ahí los documentos. Para que el juzgado analice si fue procedente o improcedente la inhabilitación, si se violaron o no los derechos constitucionales de Eduardo Rivera Pérez. Así es. Entonces, ya el juzgado ya ha reconocido que ahí está lentitud, esta dilación del Congreso del Estado. Y por el otro lado, Jorge Aguilar sale a decir que pues, todo está correcto. Bueno, ¿pero qué opinión te merece Jorge Aguilar Chedraui? Bueno, a ver, Jorge Aguilar, su único mérito es que son de estos políticos, como se les dice, se les llaman tragafuegos, ¿no? O como clones, ¿no? Comen lumbre y parece que no les pasa nada, ¿no? Y no echan flatulencia. Porque entonces ellos lo único que se dedican es a desmentir. ¿Qué mérito tiene Jorge Aguilar Chedraui? Eso. Además de que, ¿te acuerdas que se comporta como el clon de Moreno Valle, ¿no? Se peina como él, habla como él, gesticula como él. Pero no es él. No es él. No. Jorge Aguilar Chedraui, no eres Moreno Valle. Sí. Pues ese es el mérito de Jorge Aguilar, siempre ser tapadera de las cosas sucias del morenovallismo. Pero lo que queda claro es cómo el gobierno del Estado está recurriendo a esto. Ahora, ¿les funciona? Sí les funciona. El problema es que eso no significa que se solucionaron. El morenovallismo a través del Poder Legislativo. Es una olla de tiempo, una olla express, que tarde o temprano se le va a acabar el agua y va a explotar. Claro. ¿A quién le va a explotar? Seguramente va a explotar al gobernador que van a elegir en el 2018. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando José Doge Corte era rector de la UAP, llegó igual, corrió un montón de trabajadores. Sí, y después vinieron los juicios, reinstalación, días caídos. Sí, claro. Hubo trabajadores de la UAP que pasaron de la tragedia al enojo a ser más o menos ricos, a vivir después casi agradecidos de que los hubieran despedido, porque le lograron ganar a la universidad. Los reinstalaron, les pagaron. En algunos casos los reinstalaron, en otros casos fue pagarles salarios caídos. Y cantidades 8 o 10 años de salarios caídos. Claro, cantidades enormes. Entonces, esos que ganó Abelardo Cuellar Delgado. Muchos los ganó Abelardo Cuellar, otros los ganó Samuel Porras. No recuerdo, había un tercer abogado que era muy bueno. Había otro abogado que se llamaba Carlos Hernández, que después fue funcionario del gobierno de Mario Marín. También, sí.
Y José Doher tenía una abogada que se llamaba Irma Moreno Montiel. Era buena abogada. No, era una señora prepotente, grosera. Y no litigaba bien. Su trabajo era como el de Jorge Aguilar. Todo está bien, no O sea, daba limpiar el entrevistas. parabrisas. Y después el efecto fue terrible. Lo que pasa es que en este país no tenemos un sistema de rendición de cuentas. Porque si lo hubiera, José Doher e Irma Moreno Montiel Estarían en el bote, ¿no? tendrían que estar en la cárcel por el daño patrimonial que le provocaron a la universidad por despidos injustificados, Claro. y que después la universidad tuvo que pagarlos. Y se tienen que pagar con recursos públicos. O sea, nuestros, pues. Claro, así es lo mismo que va a pasar con el gobierno de Moreno Valle. Las deudas, estos litigios contra presos políticos, contra Eduardo Rivera, contra panistas, los litigios laborales. Oye, pero ¿qué piensas? ¿Le va a dar tiempo a Eduardo Rivera de librar este juicio para poder disputar la candidatura? Porque ese es el medio Ese del es el asunto, dilema, ¿no? sí, claro, ese es el dilema, ¿no? ¿Crees que le dé tiempo, digamos, los tiempos legales se van a empatar con los tiempos políticos o no? Puede ser que sí, porque recordemos que, a ver, la candidatura del PAN se tendría que estar decidiendo por allá de noviembre, diciembre, enero. ¿no? Allá en este año. Ya en este año. Si Eduardo... Formalmente, estás hablando ya. Sí, ya. O sea, estamos hablando de que en 14 meses estamos eligiendo al próximo presidente de la República. Y al gobernador y a los Y al diputados. gobernador de senadores, Puebla y a los presidentes próximos municipales. diputados, un montón de gente, de políticos. Va a ser una feria de porquería. Bueno, el caso es que recordemos que ahora en el PAN quien domina, que por eso es Moreno Valle no hace esto, es el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El Estado de México fue muy importante porque allá Moreno Valle, que hizo una alianza con el PRI, quisieron impugnar la candidatura de Josefina Vázquez Mota, porque la nombró el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y el pan chiquito que hizo con el pan. Ajá, el panismo moreno-vallista Localista, y ¿no? de Rubiel Ávila, o sea, el panismo Priista, entreguista, traidor. tricolor, comandado por el ex tricolor Moreno Valle, Los pitufos tricolores. quisieron exigir que fuera la militancia la que eligiera a Josefina Vázquez Mota. Y la interpretación jurídica que hubo es que los estatutos del PAN sí establecen con claridad que es una facultad del Comité Ejecutivo Nacional nombrar a los candidatos a gobernadores. Llegó hasta tribunales este asunto, ¿verdad? Tribunal Electoral. Lo iban a llevar al tribunal, pero ahí se dieron cuenta Que iban a perder. que iban a perder. Y además ya se iban a evidenciar mucho, o sea, de que... Quiero desfondar al PAN, ¿no? Exactamente. Entonces, esto crea una complicación para el morenovallismo, porque cada vez Moreno Valle es menos querido en el PAN, Claro. y esto puede llevar a que el Comité Ejecutivo Nacional simplemente diga, no pasa Marta Erika, no pasa Jorge Aguilar, no Y pasa... nada más pasa Eduardo Moreno Rivera. y Moreno vaya al Senado, porque por haber sido su gobernador, ¿no? por haber sido gobernador. Entonces, eso podría llevar a que Moreno Valle ahí perdiera la continuidad en el control del Poder Ejecutivo. Por eso, pues están persiguiendo a Eduardo Rivera y hay una persecución hacia muchos panistas. Ahora, así como van las cosas, yo pienso que en el lado, la reunión que hubo hace unos días con José Rodríguez con Prats. José Rodríguez Prats es muy importante, porque por primera vez los panistas se mostraron unidos. Que sí, eso era difícil, lo llevamos en portada la Sí. fotografía, ¿no? O sea, antes era imposible ver, por ejemplo, juntos a Humberto Aguilar Coronado, Con Violeta Lagunes, a Violeta Lagunes, a Mantilla, a Milagro Mantilla, Rafael Micalco Méndez, a Rafael Micalco Méndez. Micalco, de hecho, estaba peleado con todos ellos. tu amigo Hilario Gallegos. El ratón, Hilario Gallegos. Ahora, pues no digas el ratón. Así le dicen en el PAN, ¿yo qué? No dicen el ratón. Así le dicen. Hilario, está diciendo. Yo una vez me decían, es que el ratón. ¿Cuál ratón? Yo, Bueno, ya pues se abajo fue de la mesa, rata, todo está bien. hasta que ya, pues es el ratón y la... Bueno, el ratón es como un apelativo pues, coqueto, ¿no? Pues así le dicen. Pero si dicen la rata, pues ya está peor. No, yo no dije eso. Bueno, yo tampoco, el ratón. El ratón Hilario Gallegos. Es muy importante que estuvieron juntos, y yo lo que estoy suponiendo, aquí hay 4 facciones: la de Eduardo Rivera, la de Humberto Aguilar Coronado, la de Juan Carlos Mondragón Y Violeta, no la metes ahí. y la de Micalco. Violeta
más bien pertenece al grupo de Micalco, acuérdate. Ujú. Bueno, esos 4 facciones que son como los que agrupan, Y que no se quieren entre ellos. no se querían entre ellos, pero parece que ya se están empezando a creer. Y lo tienen que entender ellos, porque si no se unen, Moreno Valle Los acaba. los acaba, ¿eh? Yo sé que en el caso de Eduardo Rivera, la meta es meterlo a la cárcel. Y yo sé que en el caso de Mantilla, la meta es meterlo a la cárcel. Y de otros 8 panistas, o sea, y de Micalco. Y el ratón también. No, él no estaba, no lo toman en cuenta. Entonces, Es un ratoncito, entonces. no dije ratoncito, es el ratón. Ok. El asunto es que están empezando a mostrar un bloque y yo creo que han de tener un plan B. ¿Cuál puede ser plan B? A ver, imagínate que, por ejemplo, fuera candidato Humberto Aguilar Coronado o que fuera candidata A la gubernatura. porque en caso de que Eduardo Rivera... Pierden, Fermín, con Humberto Aguilar Coronado. A ver, pero ¿quién sería el contrincante? ¿De quién? De pues Eduardo Rivera. No, a ver. En el caso de que no dejen pasar a Rivera, Ah, yo creo que lo que van a hacer es que podrían impulsar a un plan B. puede ser Humberto Aguilar. Sí, sí. Humberto Aguilar, o imagínate a una Violeta Lagunas. No, bueno. Violeta, por ejemplo, sí tiene talante de candidata. Es muy agresiva, Sí. es una mujer que habla fuerte, Tiene mucho carisma, Violeta. mucho carisma y frente a un PRI No. desdibujado. ¿A quién metes a las Tiri? A ver, veamos quién pudiera ser en el PRI. Las Tiri. A ver, está Lastiri. Doher. A ver, pero a ver, Lastiri es... No, bueno. A ver, que incluso eso se enlaza a la, Sería- a la ahí siguiente voy, nota ahí que voy. llevamos. A ver, ¿cuál La es? tercera noticia que tenemos para mañana es precisamente lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. Resulta que ya salió una lista, Fermín, de diferentes priistas que recibieron sanciones de parte del Comité Ejecutivo Nacional y ahí aparecen 2 poblanos. El poblano José Alarcón Hernández y Alejandro Armenta Miral. Primero le fue súper mal porque ya prácticamente lo expulsaron del partido. A José Alarcón Por Hernández. José Alarcón Hernández por haber pues, defendido los intereses del PCI. Porque es el representante ante el órgano electoral del El PSI. Partido Social de Integración, Pacto Social de Integración se llama el partido. No es Compromiso por Puebla. Bueno, no sé, de una, Es de Partido una Compromiso chiquillada Popular. morenovallista. Y a Alejandro Armenta Mier, diputado federal, le suspendieron sus derechos como militante. Ambos priistas o expriistas, como Que es el paso previo para la expulsión. Exactamente. Ajá. Hicieron declaraciones. José Alarcón Hernández dice que con su expulsión lo que quieren dar es un mensaje a los priistas para que no se haya una desbandada, que no se apoye a otros partidos. Y Alejandro Armenta Mier dice que se va a defender y que finalmente le dieron esta sanción previa porque evidenció, dice él, y lo voy a decir entre comillas, el amaciato entre el morenovallismo y el PRI. Eso es lo que está pasando en el PRI. Así es. A ver, vayamos por partes. A ver, es muy grave esto que ha pasado desde el punto de vista de lo que ellos representan. A ver, no son cualquier militante. Bueno, José Alarcón, A ver, José Alarcón, mapache querido, más allá déjate que haya sido mapache. José Alarcón por lo menos 2 veces fue presidente del PRI. igual que Alejandro Lo Cortés. fue el dirigente, si no estoy mal, entre la época de Jiménez Morales y Piña Olaya, Luego con Melquiades, ¿no? luego con Melquiades Morales, fue presidente del Congreso, Sí. José Alarcón Hernández, Diputado federal. diputado federal. Pero bueno, a ver, fue dirigente del PRI, fue alguien que dio identidad al PRI. Y como una suerte como sí defendía como ideólogo. más Sí, que- sí, tuvo una parte oscura como operador electoral, mapache Pero electoral. era un hombre de idea priista, Es ¿no? un hombre de ideas, tiene varios libros publicados. Sí, como- Te pueden o no gustar sus libros, pero es difícil. Un hombre priista de cepa, Es ¿no? difícil encontrar un político que escriba un libro que discuta ideas. Bueno, está Moreno Valle, no le restes mérito. En su libro, su biografía, ¿no? Se me hace que se hizo Guadalupe Loaiza. Pero bueno, no sé. Sí. Pues no es que Ya lo está muy presentó. cursi. No es que lo presentó. Ya está muy cursi. Pues habla de su infancia, así que fue pobre y eso. Y habla de... No. Ah, eso ah. no, es No, autobiografía. tú dijiste, bueno. No. Bueno, el caso es que es un exdirigente. No estamos hablando de cualquier militante ahí, de cualquier grillo. Alejandro Armenta fue presidente estatal del PRI. Están corriendo a 2 expresidentes del partido. Así es. No están corriendo a cualquier militante, a cualquier grillo ahí que Menor, ¿no? no alcanzó una candidatura, un puesto y que se pone rebelde y que lo corren. Eso es muy grave. Y voy a decir algo que a lo mejor a muchos priistas no les va a gustar.
A ver, ayer corrieron a Humberto Moreira. Ujú. Ese es indefendible. Que se va al partido de la juventud en Coahuila. Moreira, pues ese es el emblema de la corrupción, de los todo, abusos, del cinismo aquí en Y México. hasta el CrossFit. Pero, tanto Alarcón como Armenta, digo, yo soy muy crítico de Armenta, no me cae bien. No te cae bien. No, pero, no, o sea, no me cae bien desde el punto de vista de lo que hace como político. Personalmente, no estamos aquí para hablar de cuestiones personales, ¿no? Pero no te cae bien como político. Como político. Pero, ellos no han estado en escándalos de corrupción. No. O sea, Alarcón era un hombre, Y al contrario, han defendido al PRI. Alarcón era un político que vivía o vive hasta la fecha, como un profesionista. En la justa medianía, diría Aristóteles. Sí, claro, un hombre de clase media. Sí. Armenta siempre le ha dicho desde que fue presidente municipal de Acatzingo muy joven, que él, su ingreso, la mayor parte de su ingreso siempre ha sido porque él tiene tierras que le heredó su familia. Creo que siembra y hortalizas, se ¿no? dedica a sembrar hortalizas. O sea, estamos hablando de dos personajes que no están manchados por los escándalos De corrupción. Y el PRI los está corriendo. Sí. O sea, eso es muy grave porque eso habla de una crisis moral de este Claro. partido. Los meten en el mismo saco de los que están vinculados con el narco, con los que han Exactamente. saqueado. No, o lo más grave, que si tenemos casos de corruptos, a ver, por ejemplo, el PRI, ¿por qué no expulsó a Alfredo Arango? Estuvo en la cárcel, Es que estaba enfermo. robó. Sí. Y Bueno, a Mario Marín con el escandalazo que tuvo. claro, Mario Marín provocó la derrota del PRI. Sí, la pérdida, no, y no solamente en Puebla, la pérdida de la presidencia de la República Claro, o sea, Mario Marín se convirtió en uno de los grandes villanos para el PRI. de la clase política mexicana. Y no lo han expulsado. Así es. Han expulsado, por ejemplo, a personajes tan siniestros como, por ejemplo, fue Mariano Piñolaya. No, ahí sigue. Represó. Vienen los informes de Moreno Valle. Es más, yo siempre me he preguntado, ¿expulsaron en su momento a Moreno Valle? No, Creo Moreno que lo Valle expulsaron. renunció. Renunció. O sea, es muy grave que el PRI esté sacando a dos de sus dirigentes. ¿Por qué lo está haciendo, Fermín? Bueno, una porque Nos resulta absurdo y tonto, pero ¿qué razones tienen ellos? ¿Qué crees que razones tienen ellos? A ver, hay que diseccionar por partes. A ver, por un lado, es grave lo que está pasando, pero también es entendible porque tanto Alarcón como Armenta, pues ya se van a otra fuerza política. Eso es muy claro. O sea, Alarcón, ¿dónde lo ubicas? Ahí en el PCI, en el Sí, compromiso. pues, digo, apareció ahí. Pero eso son cosas morenovallistas, ¿no? Menores. Claro. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que, pues han sido excluidos. El PRI en Puebla actualmente es una franquicia de Rafael Moreno Valle Rosas. No hay dirigente priista que no sea controlado por Claro. Moreno Valles. A ver, en el Congreso del Estado, Silvia Tanús, que dirige a los diputados, Es más morenovallista que votan- Moreno Valle. todo. Las cuentas públicas de Moreno Valle, Es más morenovallista que Las han Héctor- aprobado. que Jorge Aguilar Chedraui. los diputados priistas, es más, llegan al absurdo, yo diría hasta la idiotez, de que han votado cosas que ni siquiera saben de qué se tratan. Yo recuerdo que en la pasada legislatura había un diputado que era el que era el más sereno, que Víctor Giordana. no. Un diputado que venía del marinismo, que siempre es un muchacho muy serio, que alguna vez era muy interesante porque cuando ya venía el asunto de la privatización del agua, los priistas dijeron, vamos a votar en contra de la privatización del agua, eso sí no lo vamos a dejar pasar. Y entonces él les dijo, a ver compañeros, esto ya lo votamos. Ya fue. Porque en diciembre pasado se votó la nueva ley estatal del agua. Y en esa ley se permite la privatización del servicio de agua potable. Claro. Lo que ahorita se va a Es discutir una reglamentación. es el tema de la reglamentación de la concesión. Pero ya las bases jurídicas... ¿Quién era este muchacho? Ahorita me acuerdo. Después, ahora está en la dirigencia estatal del PRI. No era el famoso cejas depiladas que decía Creo que sí. Entonces, bueno. Salomón. No, Salomón siempre fue muy bueno ballista. Nada te gusta, Fermín. No, pues esa es la realidad del PRI. No te gusta nada. Vamos a otro caso.
José Chedraui Budip. Pepe Chedraui. Pepe Chedraui. Todavía es presidente del PRI. Es presidente del Comité Municipal del PRI. El Comité No Municipal brilla del por PRI su ausencia. lo abren en la mañana, lo cierran en la tarde, No, bueno, lo abren a las 9 y lo cierran a las 10. porque no hay nada. ¿Qué hace ese dirigente? Nada. Y no. quería ser presidente municipal. El partido está muerto. Pepe Chedraui, ya ni nos acordamos. Claro, y el hombre hizo unos grandes negocios porque este nuevo centro comercial que está construyendo aquí en la calzada Zaragoza, que va a dar al Estadio Cuauhtémoc, que va a Junto a ser Acrópolis. que va a ser como se dice que va a ser Un muy Santa parecido Fe. a Galería Cerdán, se está haciendo en terrenos de Pepe Chedraui, O sea, ya ganó. en un asunto donde intervino el gobierno de Moreno Valle. Es más, Andaban pegados, ¿no? antes de que se fuera Moreno Valle, inauguraron esa plaza desde el punto de vista de la obra negra como para hacer un acto simbólico. Y ahí estaba Pepe Y los empresarios agradecerle a Al Rafael señor Moreno Valle. gobernador. Ahí estuvo Pepe Chedraui. Este regidor, limpiándole la bota ahí a los Moreno Valle. pocos críticos del PRI, este regidor Iván Galindo, hasta en sus redes sociales estuvo burlando de Pepe Chedraui. Le dijo, claro, por eso no haces nada como dirigente. Claro. Ahora, ese es el que sigue en picota, ¿no? Sí, Iván Galindo. ve los negocios que hiciste en el Moreno Vallismo. Usted dígame una verdadera oposición del PRI a cualquier cosa. Iván Galindo. Los burócratas, No, del PRI en conjunto, no, nada. los burócratas que durante muchos años fueron los grandes operadores electorales del PRI, los despidió Moreno Valle. Y no los defendieron. Los priistas La no ley metieron- Bala, Fermín. La ley Bala, los La priistas aprobaron. se la aprobaron a Moreno Valle. Las cuentas públicas de Moreno Valle, las 7 cuentas públicas de Moreno Con Valle, todo. las aprobaron los La priistas. ley de expropiación. La ley de expropiación, la ley contra los despojos, los delitos de prensa, Todo lo entregaron los todo le ha aprobado el PRI. O sea, entonces, sí tiene un poco razón Armenta cuando dice hay un PRI que está en contubernio, En Amaciato. en amaciato con Moreno Valle. Es cierto, Moreno Valle compró el PRI. ¿Por qué? Porque Moreno Valle fue a Los Pinos, hizo un pacto con, Enrique Peña Nieto. no sé si con Enrique Peña Nieto, pero sí Osorio con Chong. con la cúpula nacional priista. Es un secreto a voces que lo han dicho los propios priistas de cómo desde gobernación en algunos casos, en otros desde el Les comité enviaban la línea, ¿verdad? ejecutivo nacional del PRI a controlar cosas para que no se aprobaran, no fueran los diputados locales en contra de los intereses de Moreno Valle. Oye, ¿no hubo verdaderamente un diputado local que alzara la mano y la Nadie, voz? nadie. Se Ya, les- ya recordé, este diputado se apellida Mejía. Ay, no, ese apellido. Sí, Mejía, eres diputado del PRI, que fue funcionario con Javier López Zavala en la Secretaría de Gobernación, y que él fue de los pocos críticos en la pasada legislatura. No lo recuerdo. Y él fue el que alguna vez decía, pues es un absurdo que ahorita mis compañeros de partido digan que van a votar en contra del agua. Si se votó en diciembre pasado, Ya estamos votando el reglamento. ya era nada más la reglamentación. Y los priistas curiosamente dijeron, pues sí, pues ya, pues Así también que, votemos órale. la reglamentación. Vámonos. Y vamos a cobrar nuestro bono con Moreno Valle. ¿Cuánto les daban, Fermín, que decía Socorro Quesada? Socorro dice que por cada votación positiva a favor de los intereses de Moreno Valle les dan 100,000 pesos. Hijos de eso. En un periodo, ¿qué quieres? Que haya 5 votaciones, 500,000 Medio pesos. millón de pesitos. Hay Más la dieta. 3 periodos al año, 1,5 millones de pesos. 1,500,000 de pesos nada más por levantar la mano en el comercio. Más la dieta. Más la dieta, más lo que se sabe que a veces les cobran a los presidentes municipales para aprobarles sus cuentas públicas. Más lo que pueden robarse también. Entonces por eso les cambian la vida a los diputados. Después, mira, hasta en eso hay que tener talento, porque así como hay diputados Que pueden progresar, se van a otro puesto, ¿no? que llegan, destacan como diputados, Se hacen dinero acomodan. y después siguen con carreras exitosas, hay la mayoría de los diputados. Sí, los ves luego ya casi pidiendo limosna por catedral. Es al revés, cuando el día que se les acaba la Arrastrando los diputación, pies. Sí. se les viene el mundo Oye, y ahí encima. sí ya saludan y todo, como cuando Sí, están en claro, ya se campaña. vuelven- Yo, ¿qué ya se onda, vuelven mi amigo? ciudadanos normales. Te invito a un cafecito. Oye, pues ya ni me saludabas cuando eras diputado. Exactamente. Terribles. Entonces, y de todos los partidos, nada más Sí, los, no, priistas, es de los todo. panistas fueron peores. Entonces, es cierto, el PRI está controlado por Moreno Valle. Entonces, ahora, a ver, vamos a la pregunta que tú hacías, a ver, ¿quién pudiera ir para el 18? Las tiri, a ver, ahí va. Las Tiri. Las Tiri en las encuestas sale en el 7º lugar entre los priistas.
No digas entre todos los aspirantes. Entre los priistas Y está, no tiene buena imagen pública, ¿verdad? está en el séptimo lugar. ¿Cómo lo viste en sus No, espectaculares? no tiene Daba miedo, carisma. parecía como de una película de terror. No tiene carisma, no tiene personalidad. El señor piensa que por salir retratado la gente se va a fijar en Era él. como para el conde Drácula, Bueno, Nosferatu o algo así. ¿Quién puede ser el siguiente? Enrique Doher. Enrique Doher. Enrique Doher está peleado con todos, incluido contigo y conmigo. ¿Para qué? ¿Por qué no me metes a mí? Sí, Oh, nos espérame, odia. yo no dije eso. Nos odia Enrique Doher. No digas eso. Sí. Yo no lo estoy diciendo. Él lo ha- Ay, No, claro, él lo ha es de- dicho. Es delegado. Él ha dicho que tú y yo somos sus enemigos públicos. Ay, perdóname. ¿Eh? Ya no quiero ser su enemigo. Bueno, entonces Van a decir que soy bien chillón. está peleado con todos, ni parece priista. Los priistas se quejan mucho de Enrique Doher que no. ¿Cuántos años lleva Enrique Doher queriendo ser candidato a la gubernatura, Freddy? Este sería su tercer intento. O sea, va ya para 18 años. Es Que como... yo te voy a decir una cosa, a ver. No tiene el mejor carisma Enrique Doher. Le gana mucho su carácter, su vanidad. El hígado, ¿no? Sí. Pero yo siempre he creído que no sería mal gobernador. Bueno, no lo hizo mal como presidente No lo hizo municipal, mal y no como lo hizo presidente. tampoco mal con sus asegúnes como rector de la UAP. No. Es un hombre que, entre otras, Tiene idea, pues. llevó funcionarios que venían de la universidad, que Pero es muy... hizo planeación. irascible, ¿no? Y siempre, incluso en su gobierno, me pareció que siempre se ciñó a las normas, a lo legal. Sí, a lo sí, que- sí, Y yo siempre he creído que Hizo transformaciones pudiera, importantes. ¿no? él, si llegara a ser gobernador, pudiera ser un buen gobernador. Pero como tú dices, tiene conflicto. ¿Con quién no tiene conflictos en el PRI? Bueno, yo te lo pongo como reto. ¿Con quién no tiene conflictos Enrique Doher? Está peleado con todos. O sea, él divide. Es Delegado más, no le ayuda a su carácter. Enrique Doher le pasaría... Es delegado al IMSS ahora. Él nunca se ha dado cuenta de algo. Él siempre, cada vez que hay elecciones, él juega las contras contra los candidatos. Sí. Así le jugó a Enrique Agüera. No, bueno, Dijo que lo iba a apoyar, a Blanca después no lo Alcalá, apoyó, a a Blanca López Zavala. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que Enrique sea el candidato, todos se la van a cobrar y lo van a dejar solo. Así es. Bueno, ¿quién más pudiera ser? Blanca Alcalá la vuelven No, a, bueno, es Blanca que la Alcalá. vuelven a mencionar, Fermín, Sí, la vuelven a mencionar. sí, la mencionan, pues porque quieren perder, porque hay un contubernio, un amaciato, como dice No Armenta, lo digas así, no con, has hablado con nada. Moreno Valle. Moreno Valle, para los morenovallistas, Perfecto que vaya ella. claro, desde la pasada elección. Oye, Javier López Zavala también dice que lo podría buscar otra vez, de los que hablamos de A ver, defensores. de todos ellos, yo creo que él puede ser el más competitivo. ¿Por qué? Porque, Ya perdió una vez. Sí, pero él puede estar en este fenómeno que ha habido varios en el país, de candidatos que han perdido y regresan con nuevos bríos. Por ejemplo, Precisamente porque perdieron. a ver, Mariano González Arura en Tlaxcala Sí. perdió una primera elección, regresó y arrasó, por ejemplo. Y fue el gobernador del sexenio pasado. También entregado a Moreno Valle, pero eso ya es otra cosa. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, Zavala pudiera tener esa condición. El problema de Zavala es que también ya está coqueteando con Morena. Pero no sé si es una medida de presión esa. Yo Sí, no sí. veo a Zavala en el Morena, Bueno, realmente. es una medida de presión, pero también es cierto que Zavala ya no tendría los mismos apoyos que los que tuvo cuando compitió contra Moreno. Ahora, ¿a alguien le conviene ir por el PRI? Fermín, ¿tú le recomendarías a algún político ir No, como candidato a la gobernatura por el PRI? pues, el candidato del PRI seguramente va a perder. Es más, estamos equivocados, Martinito y yo, en esos momentos, el estar hablando. Del PRI. Ya, Ya, vamos a ver otra noticia. No, quien tendríamos que estar hablando es el posible candidato de Morena. Yo te voy a poner Ese sí va, el candidato de Morena, ese sí es el que va a salir a competir Luis Miguel Barbosa Huerta. contra el panismo o contra el morenovallismo. Yo no veo otro que no sea Luis Miguel Barbosa Huerta. A ver, Morena tiene en esos momentos el primer lugar de las preferencias electorales en Puebla. Morena puede repetir el mismo resultado del año 2012, Sí. que ganó, Realmente ganó, pero Moreno Valle les robó la les elección. robó la elección. Entonces, si hay una buena construcción política del lado de Morena, Morena puede significar la derrota del morenovallismo, del panismo, del prismo. ¿Qué se necesita? Que se tengan buenos candidatos. ¿Quiénes pudieran ser los aspirantes? Bueno, hay varios. Barbosa, Luis Miguel Barbosa Huerta, que se ha posicionado muy bien. Alejandro Armenta. ¿Cuál sería la ventaja de Barbosa? Que Barbosa trae un arrastre con todos los que estaban en el PRD, la verdadera militancia perredista.
Y por el otro lado, creció mucho Tiene buenas relaciones en el país, en la en capital el del país. país y además él se confrontó con Moreno Valle, se muestra un crítico del Aunque al morenovallismo. principio fue aliancista, después rompió con Moreno Valle. Y él siempre ha dicho que porque Moreno Valle prometió un proyecto y al final traicionó No ese proyecto. rompió con Moreno Valle como casi todos, ya cuando Moreno Valle no era gobernador, rompió No. estando en el Exacto. poder. Claro, incluso al que le dolió la ruptura fue a Moreno Valle. Sí. Perdió un importante aliado a nivel federal. Le gestionó muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, Luis Miguel Barbosa Huerta era un gran gestor de recursos para el gobierno del estado y para muchos ayuntamientos. Pero no cumplió Moreno Valle, nunca cumplió. No, llegó al grado Moreno Valle de que congeló esos recursos, un absurdo. Es dinero público. Ese señor actuó con el hígado, por cierto, un caprichoso, como un niño. Es un dinero niñito. para la ciudadanía, para proyectos específicos. Pero eso le llaman carácter a algunos. Tiene mucho carácter. Yo No, digo, no. no tiene carácter, No, es son un capricho. son como un abusos. niño. Son abusos de poder que dañan mucho a la gente. Así es. Bueno, otro posible aspirante que pudiera estar, se menciona mucho que pudiera ser José Juan Espinosa Sí. Torres, el alcalde de San Pedro Cholula. Igual, Tiene una victoria, fuerte. tiene un carisma de verdadero Y lo del agua. al morenovallismo, ganó en el tema del agua. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia entre José Juan Espinosa y Luis Miguel Barbosa Huerta? José Juan, hay un sector de la opinión pública, del electorado, que gusta mucho lo que hace, pero hay otro sector que no le gusta. Y regularmente ese sector al que no le gusta está en el Morena. Claro. Porque la ciudadanía como que tiene buena imagen, Sí. ¿no? Entonces ahí ese sería tal vez un punto débil, a diferencia de Luis Miguel Barbosa Huerta, que a lo mejor no tiene mucha popularidad, pero como que todo el mundo lo ve como un hombre muy sereno. Y en el Círculo Rojo es un hombre que tiene muchas adhesiones. Bueno, un posible tercer aspirante, Rodrigo Abdala, el diputado federal. Ahí sí, si lo pone Morena, pues va a ser muy débil esa candidatura. Rodrigo Abdala es diputado federal. Tiene buena intención, ¿no, Rodrigo? Es un hombre bien intencionado, pero no tiene popularidad. Está como que en un nivel de todavía aprendizaje. No es carismático, no tiene pericia. Está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Quién más pudiera ser el candidato? Bueno, se dice ahora que a lo mejor pudiera ser Alejandro Armenta. Ujú. Yo a Armenta lo veo, puede ser un buen candidato porque sale del PRI, esas rupturas siempre funcionan mucho, pero al mismo tiempo Armenta es como Enrique Doher. No me digas eso. Sí, claro, se pelea Yo con tampoco todos. estoy diciendo eso, ¿eh? Se pelea con todos, tiene conflictos con todos. Fermín, nadie te cae bien. No, aquí ya mencioné dos que sí. Ya ves. Luis Miguel Barbosa y José Juan. Pero Armenta no. Armenta tendría esa debilidad. Los problemas de Armenta. Es conflictivo. A ver, los problemas de Armenta en el PRI empezaron por pleitos personales. Y ya después Armenta Los trasladó al ámbito claro, político. los trasladó al ámbito político. Ahí hay una trampa de Armenta. Claro. Luego todavía se avienta la perla hace 2 o 3 días y dice, Moreno Valle es el que me quiere expulsar del PRI. Y dices, a ver, espérame. Si tú te vas a otro partido y apareces con el líder de otro partido Sí, eso frente está al PRI, mal. pues ya estás rompiendo con el PRI. O por lo menos estás provocando la ruptura. Pues, ¿cuál Moreno Valle? Ahí Claro. tú fuiste a un evento a la Ciudad de México, te tomaste una fotografía con Hasta Andrés que no. Manuel López Obrador. En un acto de congruencia, tú Debe dices, renunciar. ya vine con Morena, ya me tomé una foto con el líder de Morena, ya estoy en Morena. Es como cuando tienes una nueva pareja. Es un acto de congruencia. Ya tomaste tu selfie con otra Sí. persona. Entonces, pues es un absurdo Pues así, que él quiera llevarlo a otro terreno. Claro. Bueno, ¿quién más pudiera ser? Abraham Quirós lo menciona Fermín. No. Abraham Quiroz ya lo hemos dicho mucho, Martín. No lo. O es un muy buen académico, es una muy buena persona, es un hombre que está, digamos, Limpio, honesto, ¿no? dentro del esquema ideológico de Morena. Él Eso. encuadra muy bien, es un hombre sencillo, es un hombre, pero no tiene las cualidades que necesita un candidato. Claro. Y es muy importante porque, a ver, en 2012, el entonces candidato al Senado, Manuel Bartlett Díaz, en las cifras que se consideran que fueron reales, Antes de que les robara Moreno Valle. antes de que les hicieran el fraude, sacó más de 800,000 votos. Abraham Quirós, el año pasado, sacó 100,000 votos. Una caída de 700,000 votos. No. Entonces, ¿por qué? Pues porque no es alguien que esté apto para ese tipo de contiendas. Claro. A ver, ¿quién más pudiera ser el aspirante de Morena?
Enrique Doher. Enrique Doher. Enrique Doher está coqueteando también con Morena. No sería un mal candidato, fíjate, por Morena, me gusta. A ver, Enrique Doher, ¿qué ventaja tendría en Morena? Que ya no tendría los priistas con los que se ha peleado. Pero se va a pelear con los morenistas. No sé, pero bueno, esa es una ventaja. O sea, bien es un hombre como que ideológicamente tiene afinidades con Morena, ¿no? Tiene una afinidad. Un hombre que como que tiene pliegues hacia Más la tendencia izquierda, a la ¿no? izquierda. Más hacia la izquierda que a la derecha, es más liberal. Si no estoy mal, creo que él fue incluso militante del Partido Comunista Mexicano. Es un hombre de izquierda. Él fue digamos. militante de izquierda. Se vería bien Doher, fíjate. Bueno, el problema de que sería con Enrique Doher dentro de Morena es un poco lo que pasa con José Juan. Los morenistas no lo quieren. No lo quieren, digamos, estos morenistas puros a lo mejor no lo querrían. Ahora, es interesante saber ese sector que tanto te construye muchos votos o pocos votos. Porque aquí lo que cuenta es el respaldo de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo vimos en el Estado de México con Delfina Gómez. Y si López Obrador dice que es uno, los morenistas realmente se pliegan. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, bueno, entonces, si tú te das cuenta, del lado de Morena, yo ahí sí veo una batería de aspirantes fuerte. Que hace rato estabas hablando del PRI, no la ves tanto. El PRI está... Y en el PAN, que también hablamos del PAN, tampoco ves ¿no? la caballada, digamos. ¿Cómo le llaman? La caballada flaca. Pues. Caballada flaca. El problema aquí pues, es que ya se generó esta división entre morenovallistas y panistas. O sea, PRI prácticamente no tiene caballo, el PAN tiene una caballada flaca. El PAN tradicional. Ahora, si el Los PAN PAN. tradicional no sabe imponerse, ¿Quién va a ser Marta Erika? pudiera ser Marta Erika, del todo del panismo, y sí sería un Oye, contrincante Fernando fuerte. Manzanilla, que ha coqueteado con el No, Moreno. Fernando Manzanilla es igual que Abraham Quirós. No digas No, eso. pues claro. Estás ofendiendo al pobre Abraham. Sí, verdad, yo creo que sí. Sí, no, Sí, ahí sí déjalo. me excedí. No, por favor, vaya. Sí, sí, sí. Manzanilla, En todo el programa nos ha excedido, nada más con esto. Manzanilla estaría por abajo de Abraham Quirós. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Abraham Quirós por lo menos es un hombre. Honesto, honrado. Claro, que no tiene ideológicamente puro. Manzanilla es el clásico político. Abraham Quirós sí es un hombre de izquierda. A ver, Manzanilla es el clásico político mentiroso. Hipócrita. Él estuvo... Como parte del fraude, ¿no? A ver, él fue funcionario de Rafael Moreno Valle Rosas. Fue su coordinador de campaña. Espérame, en la Secretaría de Finanzas. Los abusos, el inicio de los abusos. Oye, el hoyo financiero. Con los recursos del erario. Estás hablando del hoyo financiero. Claro, empezaron en la época de Melquiades Morales Flores, cuando Rafael Moreno Valle Rosas era secretario de Finanzas y Fernando Manzanilla era el Y subsecretario. se habló del hoyo financiero. Y Manzanilla era el que decidía el gasto público en Puebla. Había otro, ¿te acuerdas otro morenovallista? Bueno, pero él... Peniche. Bueno, Peniche. Pero Manzanilla jugó un papel muy importante. Es un poco lo que hemos dicho del pleito de Armenta con otros periodistas. Es un pleito personal de Manzanilla con Rafael Moreno Valle Rosas. Que ya lo iba a terreno político. Lo que lo llevó a salirse del grupo Moreno Vallista, pero él, Manzanilla, no tiene carisma, nunca ha construido nada, se siente un hombre, Impoluto. no, déjate impoluto, es un hombre que no convive con la gente. Ah, porque siente superior, porque cree que es muy inteligente. A ver, Y hay gente que le cree que es muy inteligente. sí, a ver, así Yo he una- visto a colegas que hasta lo ven, casi No. parece que viene a hablarnos Manzanilla, acuérdate, Hemingway. Manzanilla, acuérdate que según se promovía, no voy a decir el nombre, pero bueno, de quien te voy a contar esta historia, porque es una persona que hay que respetar, Que lo contó. que lo contó. Manzanilla, para promoverse, después de que quiso ser candidato a la alcaldía de Puebla y Rafael Moreno Valle se dio cuenta que no podía ser candidato porque tenía Muy- cero de popularidad. Y muchas limitaciones, ¿no? Sí, entonces lo bajó y es cuando se decide por Antonio Gali. Ujú. Y después le venden la idea que puede ser candidato a diputado por el distrito de Cholula. Ah, sí, recuerdo. Y entonces se inventa Manzanilla unas jornadas de promoción de lectura para promover su persona y además con muchos abusos, porque era la jornada de promoción de lectura y alrededor de esas jornadas Todo el aparato. de todas las Secretaría dependencias poniendo servicios y así. Era utilizar el aparato del gobierno del estado. Pero él dice que se metió al gobierno para hacer las cosas distintas. No, ¿cuál es distinta? Es así lo hacen todos los políticos. Dime qué político no usa el aparato para promover su imagen. Pues que por eso que se sintió defraudado por Moreno Valle porque él sí actuaba así. A de ver, una si manera tú hubieras hecho eso, ¿sabes qué? Te sales a los 3 meses del gobierno de Moreno Valle. Y no.
Te sales cuando hubiera nombrado su Oye, gabinete. fue defenestrando Moreno Valle, ¿verdad? Espérame, te sales cuando fueron los primeros presos políticos. Que no dijo ni una palabra. A ver, Pero él habla de la felicidad, Fermín. por eso te voy a platicar dos historias. La primera que te estaba yo platicando, hace sus jornadas de lectura, y en esas jornadas de lectura un día hay un personaje que se quedan de ver al final de una jornada de lectura. Le lleva algo, Manzanilla lo recibe y le dice, ¿cómo viste mi evento? Ah, pues muy, muy interesante, mucha gente. Sí, sí. Y otra vez hay una segunda oportunidad en otro municipio con otra jornada de lectura, donde otra vez se quedan de ver al final del evento, llega y otra vez Manzanilla dice, ¿cómo viste mi evento? ¿Verdad? Y le dice este personaje, ¿cómo quieres que te conteste? ¿Como amigo o como político? ¿Cuál es la diferencia? Le pregunta Manzanilla y dice, a ver, como político te voy a decir, estás arrasando. Cada plaza que llegas, Vas bien. la llenas y luego se nota que tienes aquí a toda la gente. Y como amigo te voy a decir que te están engañando, porque los mismos que están aquí son los mismos que estuvieron la semana pasada en el otro evento. O sea, alguien te está engañando, lleva a los mismos acarreados. Que eso dicen que pasaba con Marcelo García Meguer y con Rafael Moreno Valle, fíjate. Bueno, entonces, ¿cuál promoción? Son los mismos acarreados. Es más, hasta le digo, ni siquiera está seguro que sea gente del distrito, que sea gente que vaya a votar por ti. Esa era Manzanilla. ¿Cuál inteligencia? ¿Cuál estrategia Ya política? ves que sí que es súper. Bueno, y la segunda historia es que cuando el gobierno de Moreno Valle emprende la persecución de Refugio Rivas Corona, que era el líder del sindicato de colegio de bachilleres, en alguna ocasión Refugio Rivas logra tener una reunión privada con Fernando Manzanilla. Una reunión donde había el compromiso de las dos partes de que iban a negar la existencia de esa reunión, y Refugio Rivas llega con una propuesta muy clara, muy concreta y además muy seria, que decía, a ver, destrabemos el conflicto, no les pido que me reconozcan, aunque legalmente lo tendrían que reconocer. Pero no friguen a mi sindicato. No, entonces él dice, hagamos una cosa, convoquemos a nuevas elecciones. Si yo Arriesgándose. si yo pierdo, el momento en que yo pierda, el momento en que la comisión electoral diga, yo ahí digo, se acabó mi ciclo, perdí, gracias, me retiro y se acabó el asunto, y se acaba el conflicto. Y hay una solución civilizada. Y si yo gano, ustedes me reconocen como dirigente y yo me muestro además colaborativo con la parte institucional, que es el gobierno del Estado. Igual, y finalizamos el conflicto. Esa era la propuesta de Refugio Rivas, diciendo además que los trabajadores decidan si me quieren o no me quieren. Pues era una propuesta, me parece, correcta, civilizada. Viable. Fernando Manzanilla, su respuesta fue, el gobernador ya decidió que te tienes que ir, y si el gobernador lo decidió, te tienes que ir. Pues al estilo de Moreno Valle. Pues el viejo estilo priista, el viejo estilo El autoritario. prinosaurio, estos son los bebesaurios. Entonces, Pues eso es un bebesaurio también, Manzanilla. Fernando Manzanilla, pues ¿de dónde saca eso de que él se fue cuando descubrió los abusos de Moreno Bueno, Valle? para ella estuvo también junto a López Obrador en este acto que hubo aquí en Puebla. Esas son las cosas que López Obrador tiene que cuidar. revisar bastante. Ahorita están teniendo un efecto que es complicado. A ver, porque por un lado, si tú no le abres la puerta a nuevos aliados, te debilitas. Claro. Le abres las puertas a nuevos aliados y muchos de estos pueden ser infiltrados, como esta candidata de Veracruz que se prestó, hoy salen más datos de ella, que hacen decir, bueno, ¿cómo es posible que Morena le invitó como candidata? Claro. Y que se hace suponer que ella se presta para golpear a López Obrador, perdón, con un supuesto soborno, que Claro. es un montaje, como los que se hicieron Eso es desde muy la época posible, de que Ahumada. ella se haya prestado a ese asunto a propósito. Sí, sí, sí. No que le hayan puesto un 4 como dice López Obrador, sino que haya sido una infiltrada desde el principio. No es defender a López Obrador, porque también hay que decir que López Obrador ha cometido muchos errores. Su principal error es caer en la soberbia, tú lo has dicho aquí, y yo coincido con eso, pero es muy posible que sea una infiltrada. Bueno,
Ya nada más para concluir. Pues, Cuarta y quinta noticia, Fermín, creo que son importantes. Se inauguró hoy el Ecocampus Universitario de Valsequillo por parte del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz. Y en el marco de esta inauguración, Fermín, que fue por la mañana, este Ecocampus Valsequillo se encuentra en San Baltasar Tetela. El rector habló de dos cosas. Primero dijo que en ese lugar se van a realizar investigaciones con los criterios de punta que hay en Europa para estar a nivel de las investigaciones científicas que lideran en el mundo. Y en segundo lugar, sin hacer una referencia, digamos, de mención, sino una alusión a los recortes que hay en los presupuestos para ciencia y tecnología, dijo que se debe seguir apoyando las investigaciones, se deben seguir apoyando a los científicos, pero sobre todo se deben seguir apoyando lo que llama la formación de cuadros de talentos, en clara alusión a los recortes que ha habido para las becas de los estudiantes de posgrado en maestría y en doctorado, que bueno, en muchos casos están llevando las protestas. Y finalmente, Fermín, la quinta noticia es una investigación que hizo nuestra compañera Yadira Llave Ansúrez. Ella nuevamente está en la zona de la llamada franja de Huachicol, o Triángulo Rojo, y descubrió que ahora los huachicoleros no solamente están robando el hidrocarburo, la gasolina para venderla, sino que también ya están dedicando a la venta de gas licuado, de gas LP. ¿Cómo lo hacen? Pues se roban ahora las pipas que trasladan este tipo de energético, Fermín. es muy grave lo que hemos dicho. Hay una pérdida de control de estos grupos criminales que poco a poco van a ir expandiendo su actividad, porque además como empiezan a haber competencia entre ellos, y entonces se diversifica, digamos. Entonces al rato van a entrar a, bueno, ya lo han dicho las autoridades, no solamente ya están vendiendo gasolina robada, sino ya también están extorsionando, están secuestrando, están asaltando, ya están vendiendo gas LP. Podemos decir irónicamente que al rato hasta van a poner una refinería, pero bueno, eso es nada más una burla, pero Claro. En términos reales, estas organizaciones se están expandiendo de manera ya muy peligrosa. Pues es igual que el narcotráfico, es igual que lo que pasó con los Zetas. Así es. Los Zetas cuando se independizan del cártel del Golfo, es un grupo armado, es un grupo muy sanguinario, pero no era un grupo que estuviera realmente en el negocio del narcotráfico. Así es. Porque ese Eran más bien como los guaruras, los guardias. Claro, el grupo de los Zetas lo inventa este capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, que necesitaba como un grupo de protección. Nos engancha, ¿no? Entonces engancha a militares, que son militares de élite, para que deserten los gafes, ¿no? Y creen un grupo como de élite. Después, cuando detienen a Osiel Cárdenas, no hay liderazgos en el cártel del Golfo y los Zetas piensan que ellos pueden hacer su propio cártel y se separan. La verdad es que ellos no pudieron incursionar bien en el narcotráfico porque eso ya lo tenían otras organizaciones. Ellos eran más como en el plano militar, táctico, paramilitar, todo esto. A diferencia de otros cárteles que tienen como estrategias de tipo empresarial para negociar el tema de los narcóticos. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces ellos entraron a controlar otras actividades. Secuestros, robos, asaltos, hasta llegar al extremo de controlar a los ambulantes. Sí. En el estado de Veracruz hay muchos ambulantes que les tienen que pagar derecho de piso a los Zetas. Y se habla de que aquí buena parte del robo de hidrocarburos tiene que ver con este cártel de los Zetas especializado en ese tipo que es sofisticado el robo de hidrocarburos, pero no es cualquier cosa. Entonces, ojalá que hubiera un freno, que yo lo veo muy difícil, porque esto puede derivar en que Puebla pues se acabe convirtiendo, no lo digo despectivamente, pero en una especie de Tamaulipas, en una especie de Veracruz, donde de pronto ya no vamos a poder viajar dentro del estado. Hace algunos días, por ejemplo, se hablaba de que algunos pueblos mágicos de Chihuahua actualmente ya no son pueblos mágicos de membrete, porque así les puso la Secretaría de Turismo, pero hoy ya no puede entrar un ciudadano común y corriente a visitar los pueblos porque ya hay una guardia que está en la entrada del pueblo, que son del crimen organizado, ahí cerca de la Sierra de Tarahumara, y que deciden quién entra y quién no entra. Digo, si vamos a esos extremos, pues no estamos lejos de que en Puebla un día pues ya no podamos ir a los pueblos de la Sierra Norte, a los pueblos de la Mixteca, a los pueblos de la zona del Volcán, de San Martín Texmelucan, porque las bandas ya no van a permitir el libre tránsito o cosas de esa naturaleza.
Es muy triste, creo que más allá de sorprendernos, esto nos debe de generar mucha tristeza y nos debería de unir como sociedad. Y una clase política que no sea tan débil y vulnerable, que no esté pensando solamente en sus cosas. Que no se corrompa. Exactamente. Para que se pudiera frenar esta situación. Y entender que el freno no es mandar policías y soltar tiros al aire. No, es dar fuentes de empleo. Generar fuentes de trabajo. Y desarrollo y atender el campo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia. Nos vemos aquí hasta el próximo lunes. Sí, el domingo no va a haber. No va a haber. Nos dio vacaciones Fermín. Es el único día que descansamos los periodistas. Bueno, ya nos diste tú el descanso. Sí, yo se los di. Ya está bien. Soy como Es nuestro patrón ahorita. benevolencia. El domingo no vamos a estar. No, o sea, oficialmente así está marcado, porque no trabajan los voceadores. Los compañeros que nos hacen el favor. Los compañeros voceadores no exhibirlos. trabajan el 1 de mayo, y por eso los que todavía tenemos medios impresos, que ya somos muy pocos, no salimos el próximo lunes. Entonces nos vemos aquí el lunes. Pásela muy bien, disfrute este fin de semana. Otro puente. Este puente, cuídese mucho, disfrute el clima, ya está sintiendo calor, ya pasó esta temporada fea de inestabilidad climatológica. No es el tema de las lluvias, sino que el problema es que ni llovía bien, ni hace calor, mucho viento, mucha tierra. Ahorita ya se siente mucho calor, disfrute mucho estos días. Y sobre todo, pues recuerde que hay que cuidarse mucho en las carreteras, cuidarse en los centros comerciales, en los mercados, porque pues desgraciadamente ya Puebla ya no es este estado y esta ciudad que antes gozaba de plena tranquilidad. Pero bueno, todavía podemos estar viviendo en paz aquí en Puebla. Que la pase muy bien, nos vemos el lunes y le agradecemos mucho su atención a el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Buenas noches. Buenas noches.